En este video vamos a revisar la condición resolutoria, ¿ya? Aspecto habitualmente consultado, esto se ve en el capítulo de las obligaciones, está de más que lo diga, ¿ya? Fundamentalmente, uno de los temas críticos es la condición resolutoria. ¿Qué vamos a entender por condición resolutoria? Distinguimos tres formas que puede asumir la condición resolutoria. La condición resolutoria ordinaria, la condición resolutoria tácita y el pacto comisorio. ¿Pero qué son estas? La condición resolutoria ordinaria es la que consiste en un hecho cualquiera, futuro e incierto, que no sea el incumplimiento de una obligación del que pende la extinción de un derecho. Por ejemplo, cuando en una compraventa se incorpora el pacto de retroventa, artículo 1881, o cuando se estipula en un contrato de compraventa de 10.000 acciones de Entel, que el contrato se resolverá o quedará sin efecto si en el plazo de 30 días contado de su celebración el valor por acción cotizado en la bolsa de comercio disminuye al final de dicho periodo en más de un 25%. Es decir, hay una condición, hay ciertos hechos que ocurren y hay ciertos eventos que determinan que exista, en este caso, una resolución del contrato, ¿ya? ¿Está claro? Produce, por otra parte, sus efectos de pleno derecho por el solo hecho del ministerio de la ley. El derecho se extingue ipso iure por el cumplimiento de la condición, artículo 1479. No es necesario entonces pedir al tribunal que declare la resolución del contrato, pues ella se produjo en el momento mismo en que se cumplió la condición resolutoria ordinaria. Ello explica que el artículo 1487 establece que, cumplida la condición resolutoria, deberá restituirse lo que se hubiera recibido bajo tal condición. Por otra parte, en consecuencia, toda persona que tenga interés en ello puede alegar que ha operado la resolución del contrato y puede oponerse a toda persona, parte o terceros, con las limitaciones de los artículos 1490, 1491, cabe advertir que el cumplimiento de una condición resolutoria ordinaria no autoriza al acreedor para demandar indemnización de perjuicio, pues, como se dijo, no hubo de por medio incumplimiento de obligaciones, de manera que nada cabe reprocharse al deudor, salvo si se hubiera estipulado una pena para el caso de incurrir en mora de restitución o en la restitución, ¿ya? ¿Qué es la condición resolutoria tácita? ¿Cuál es el concepto? Consiste en no cumplirse lo pactado, ¿ya? Hecho futuro e incierto es el incumplimiento de una obligación. Es una condición negativa o simplemente potestativa. Se llama tácita porque se subentiende todo contrato bilateral, no es necesario pactarla. El artículo 1489 se fundamenta en el principio de equidad de las prestaciones. Si una parte no cumple con su obligación, la otra que cumplió con la suya o está llana a cumplirla sin estar, puede demandar la resolución del contrato con la indemnización pertinente. Por otra parte, la aplicación del artículo 1489 parece desprenderse que la condición resolutoria tácita solo opera en los contratos bilaterales, ¿ya? La doctrina nacional y extranjera tiene una opinión unánime al respecto, ¿ya? Unánime al respecto. Y en ese sentido, Alessandri sigue la conclusión apuntada, mientras que Claro Solar sostiene que operaría en todo contrato a título oneroso. El Código Civil lo contemplaría en todo caso a propósito del comodato del 2177 y la prenda del 2386, ambos contratos unilaterales, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos? El contratante diligente puede pedir a su árbitro la resolución del contrato y la respectiva indemnización compensatoria y moratoria, o el cumplimiento del contrato más la indemnización moratoria.
En uno u otro caso, puede además pedir que se le indemnicen los perjuicios en la forma indicada. Sin embargo, la condición resolutoria tácita no opera de pleno derecho, ¿ya? No opera de pleno derecho, no produce de pleno derecho la resolución del contrato. En efecto, el derecho de pedir la resolución del contrato es un beneficio que la ley otorga al contratante diligente. Dueño es de renunciar a él para optar, en cambio, por exigir el fiel cumplimiento del contrato. Por lo demás, si el contratante diligente puede exigir el cumplimiento del contrato, es precisamente porque se encuentra vigente, no ha operado su condición por el solo incumplimiento, ¿ya? Aspecto no menos importante. La opción que otorga el 1489 debe hacerse por medio de una demanda judicial. En efecto, si el contratante diligente opta por pedir la resolución del contrato, debe interponer una acción resolutoria. Así se desprende de diversas disposiciones del 1489, de 1873, 74, 1878 y 1879. No basta, sin embargo, para demandar el solo incumplimiento del contrato. Debe tratarse de un incumplimiento imputable, es decir, que el demandado se encuentre en mora de cumplir. En efecto, requisito necesario para extinguir la indemnización de perjuicio es que el deudor esté en mora, ¿ya? Es un requisito necesario para exigirla, ¿ya? La indemnización de perjuicio es que el deudor, como digo, debe estar en mora. Si la obligación es positiva, artículo 1557, así queda de manifiesto el artículo 1826, 1873, 2101, ¿ya? Si la obligación es negativa, basta la sola contravención, ¿ya? El que demanda debe ser contratante diligente. El que ha cumplido o está llano a cumplir con su obligación debe tener esto presente. Ahora, es bien importante tener esto presente porque habitualmente se consulta habitualmente esto en exámenes, ¿ya? De tal modo que hay que tenerlo presente, ¿ya? Entonces, como decíamos, de lo contrario la contraparte no estaría en mora del artículo 1552 y el demandado podría oponer excepción de contrato no cumplido, ¿ya? De 1826. Cualquier incumplimiento, por insignificante que fuera, faculta al contratante diligente para demandar la resolución del contrato. Tradicionalmente se ha respondido que si basta, se afirma cualquier incumplimiento de las obligaciones que emanan del contrato para pedir la resolución, ¿ya? El que demanda debe ser, como digo, el contratante diligente, el que ha cumplido está llano a cumplir con su obligación. De lo contrario, la contraparte no estaría en mora, artículo 1552, y el demandado podría oponer la excepción de contrato no cumplido. Cualquier incumplimiento insignificante que fuere faculta al contratante diligente para demandar la resolución del contrato. Tradicionalmente se ha respondido que sí. Basta, se afirma cualquier incumplimiento de las obligaciones que emanan del contrato para pedir la resolución. Ahora, carece de importancia la magnitud de la infracción y la importancia de la obligación infringida. Excepcionalmente, la ley considera la magnitud de la infracción en el arrendamiento y en la compraventa. En esas fundamentalmente, la ley lo considera en estos dos aspectos, en el contrato de arrendamiento, 1939, 1972 y 1979, y en la compraventa, cuando se trata de una cosa que no existía al momento de la 809. De esta manera, dos serían los principales argumentos en que se funda esta primera doctrina. Argumento de la no distinción: el legislador no distinguiría en el artículo 1489 entre obligaciones principales o secundarias, o más importante y menos importante. Y por otra parte, el argumento a contrario sensu: si el legislador considera la magnitud de la infracción en ciertos casos, como lo recién indicado, es porque por regla general tal exigencia no debe cumplirse, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos
de la condición resolutoria. ¿Cuáles son los efectos? ¿Ya? No menos importante, los efectos de la condición resolutoria como cuestión inicial, cabe indicar que los efectos son los mismos para cualquier clase de condición resolutoria. En segundo lugar, al igual que tratándose de la condición suspensiva, hay que distinguir si la condición resolutoria se encuentra pendiente, fallida o cumplida. ¿Qué efectos? En el caso de la condición resolutoria pendiente, la condición resolutoria no afecta a la adquisición del derecho. La obligación produce sus efectos como si fuera pura y simple, pero existe incertidumbre acerca si ese derecho vivirá permanentemente o se extinguirá al verificarse la condición. Así, por ejemplo, se celebra un contrato de compraventa de un inmueble y se paga parte del precio al contado, estipulándose que el saldo será pagado en el plazo de 3 meses. ¿Ya? Y créanme que eso se da. Mientras no efectúe dicho pago, hay una condición resolutoria pendiente, lo que no impide que el dominio, de todos modos, se radique en el patrimonio del comprador. Consecuencia de lo anterior, el acreedor puede demandar el inmediato cumplimiento de la obligación, o sea, el comprador puede exigir al vendedor que cumpla la obligación de entregar la cosa vendida. Si el título es traslaticio, puede verificarse la tradición y el adquirente será dueño de la cosa, aunque sujeta al peligro de extinguirse o perderse. El comprador podrá inscribir a su nombre en inmueble, pero su inscripción está expuesta al peligro de ser cancelada. Créanme que en la práctica se dan todo este tipo de cosas. Si bien es cierto, el ejemplo que les pongo no es exactamente en relación al tema en forma exacta, pero por ejemplo, no hace muchos días me tocaba el caso de una persona que tenía un terreno y una inmobiliaria le ofreció pagarle en efectivo una cantidad de dinero por ese terreno y además entregarle 3 departamentos. Sucede que se firmó una promesa, contrato de promesa, se entregó el dinero, pero cuando ya estaba construido el edificio, la inmobiliaria se negó a dar cumplimiento al contrato que existía y entregarle los 3 departamentos. Entonces se produce una contienda, ¿ya? De tal modo que no quiero explicarles más allá para no perder este video, pero el rumbo de este video, de tal modo que en la práctica se dan este tipo de cosas. Por otra parte, los efectos de la condición resolutoria fallida se consolidan definitivamente los hechos emanados del acto jurídico. La condición se considera como no escrita y se reputa el acto puro y simple desde su celebración. Tal ocurrirá cuando el comprador, en el ejemplo, pague el saldo de precio, desapareciendo entonces la amenaza de extinguirse su dominio. Su inscripción ya no podrá cancelarse. Efectos de la condición resolutoria cumplida, ¿cuál sería? Se extingue el derecho para uno y desaparece la obligación para el otro. 1567, número 9. La condición resolutoria cumplida opera retroactivamente. Así, la resolución de un contrato de compraventa por falta de pago del precio aniquila el contrato. Este se reputa no haber existido jamás y las partes tendrán derecho en principio a que se les restituya al mismo estado en que se encontrarían si no hubiesen contratado. Por ende, se ordenará al juez la cancelación de la inscripción que se había efectuado a nombre del comprador. ¿Ya? Este tema es algo harto más extenso. Yo les sugiero, este video solamente busca ser ilustrativo del tema, sin embargo les invito a que revisen los manuales para que complementen este tema, porque la verdad es que cuando se revisan las obligaciones y se revisa este tema, siempre se pregunta, desgraciadamente, y es complejo.